contigo desde el punto de vista del derecho penal. Tú has hecho críticas muy duras del derecho penal y el derecho penal internacional. Has venido haciendo críticas muy duras a la forma en la que el gobierno ha afrontado las manifestaciones, a la forma en que el gobierno ha reprimido las manifestaciones. Sí. Eh, Déjame hacer un comentario de introducción. Acabas de presentar una editorial que respaldo en todos sus extremos, eh, a la que solo agregaría que la única manera de imponer un canon racional a los procesos políticos en este momento entre nosotros supone que quienes lo queremos seamos de una u otra manera más, es decir, más en términos de convocatoria o más en términos de capacidad de resistencia, porque lo que veo en esto que has descrito son dos intenciones extremadamente autoritarias de imponer y generar identidades violentas en ambos extremos, ¿no? Lo Mm. dijiste, los factores violentos que atraviesan, impregnan o se infiltran, el verbo que querramos poner, en las movilizaciones, tienen por objetivo claro impregnarlas completas. Y al frente, quienes pretenden que esto solo tiene una salida militar, que supone la aniquilación del otro, también tienen por objeto generar una entidad violenta alterna. Dicho esto, en el medio, permíteme usar eso como expresión, quienes queremos promover una salida racional en este instante, tenemos colectivamente por casi única misión viable rescatar a la mayor cantidad de personas posibles de las consecuencias de esta violencia y fijar los mínimos morales que no deben ser transigidos. En lo primero está la Sí. defensoría del pueblo, claramente. En lo segundo, querría ver a la fiscalía. Porque ahí, Mm. Raúl, mi impresión es que hay un mínimo moral que el gobierno ha transgredido, y ese es el deber de no matar, de no Ajá. imponer fuerza innecesariamente. Podemos discutir orientaciones políticas, perfiles, lo que sea, pero matar no es aceptable. Y hay Sí. más de 50 personas muertas, todas menos una, muertas por armas de fuego, que corresponden a las fuerzas de seguridad. Ahí hay una precisión que ha hecho justamente el informe defensorial. El informe defensorial dice que son, me parece, 49 personas muertas por armas de fuego, 6 personas que han muerto como En colaterales, consecuencia de las manifestaciones, es decir, por ejemplo, ese niño que no pudo ser atendido, en colaterales, es un correcto, es policía, correcto. ¿no? Sí. Es correcto, la precisión es válida. Hay un porcentaje de 6 o 7 que no han muerto por arma de fuego, sino en las consecuencias de la violencia, casi 50, digamos, también las contabilidades son variadas, que han Sí. muerto directamente por armas de fuego, y estamos tolerando que esto se asiente y se sedimente sin ninguna consecuencia basada en responsabilidades políticas ni legales, ¿no? Pero es que ahí hay varios problemas en lo que tú estás planteando que me parece muy interesante como punto de partida de la conversación. El centro no se moviliza y el centro no tiene liderazgos en este momento. Ese es un centro que quedó huérfano en las últimas elecciones, para usar un término que creo que es de Alberto Vergara, y que ha permitido que los extremos más estridentes monopolicen el debate y monopolicen, digamos, el control de la situación nacional en estos momentos. ¿Cómo romper esa inercia? Haría yo ahora la precisión, más que monopolicen el debate, monopolicen la controversia, ¿no? Porque Es que según la son los más característica, estridentes, digamos, son los que correcto, tienen mayor resonancia. pero ahí es a donde voy, tienen una resonancia que no se apoya en un debate, sino que se apoya en expresiones de violencia física directa. Entonces, en este instante, voy a decir el medio, para no ponerle colores políticos a esto, los que no queremos violencia, lo único que tenemos, Raúl, es la insistencia en la palabra. O sea, la insistencia en, lo repito, fijar mínimos morales imposibles de transgredir, Sí. fijar actividades prácticas como la vigilancia, el rescate y el acompañamiento que están haciendo, sobre todo la Defensoría, pero también varios activistas en derechos humanos, rescatar personas, sostener la necesidad de contener la violencia, la ira y afirmar vida, y sumar, para que por lo menos la palabra se reinstale. Porque si Sí. algo falta aquí es tener eso, el discurso, la palabra, el debate, como un intermediador de extremos que no están, perdóname que insista, debatiendo, sino gritándose, ¿no? Ahora, adicionalmente hay que decir una cosa que es paradójica, que es curiosa, porque
cada vez que hemos tenido una crisis como la que está viviendo en nuestro país en nuestros días, probablemente esta es la más grave de los últimos 6 años, la solución ha estado por el centro. Siempre se ha salido por el centro. Se salió por el centro cuando fue elegido Sagasti y probablemente la solución a la actual crisis, al actual conflicto, también esté por el centro en el supuesto de que, por ejemplo, Dina Boluarte renunciara apresurando el adelanto de elecciones. Bueno, pero esto que estás llamando la salida por el centro tiene que ver con que estamos reconociendo en el medio, para darte una alternativa Bueno, construcción, en la que insisto, estamos reconociendo todos los espacios en los que se priorizan discursos institucionales con diferentes matices, ¿no? sí, Hay un espacio institucionalista a la izquierda, una izquierda moderna, a la que los extremos gustan llamar liberal. Hay un espacio institucionalista en la derecha hacia el centro, al que también los extremos gustan llamar liberal. Hay un espacio institucionalista que solo se reclama institucionalista, pero en los tres bloques, si lo quieres llamar de alguna manera, no creo que haya un centro, creo que hay varios. Lo que hay es un discurso sobre la construcción de instituciones. Digamos, sí. llamémosle republicanos si queremos, llamémosles como les llamemos, es un centro que, o son varios sectores que reclaman la vigencia del derecho, de los derechos humanos, de mínimos morales comunes, de la confirmación de autonomías y autarquías institucionales y un no rotundo y claro a la violencia, con un discurso que además busca que se sancione política y legalmente a quienes permiten, toleran o prestan aquiescencia a formas de violencia extremas como la muerte, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, esto tiene muchos problemas en la implementación sobre la realidad. En primer lugar, tiene que ver la desconexión absoluta que ha demostrado nuestra clase política justamente con la realidad. En esta idea de que pareciera que no existieran tiempos en la realidad, es decir, no hay ninguna sensación, no hay ninguna demostración de que urgiese tomar las medidas para solucionar la crisis actual. Lo que quiero decir es que cada día que pasa vuelve más compleja la solución de estos problemas por el camino que estamos discutiendo. Pero parece que ahí es hacia donde vamos, es decir, con un Congreso que está discutiendo primero que la moción de investidura no se contabilice como una censura para, digamos, permitir que se reelijan los congresistas y no ataca directamente el asunto de el adelanto de elecciones, parece que estuviera descaminada la situación. Yo me temo que por eso mismo haya dos soluciones a este momento. Esa solución institucionalista que estás mencionando tú, o la absoluta barbarie, es decir, turbas que llevan al Congreso y, en fin, ocurran cosas espantosas. Sí, lo que ocurre es que en este momento algo que tenga la forma de una solución supondría un Congreso que acepte ser Congreso por una vez en todo el ciclo, ¿no? Sí. En todo el ciclo que comenzó en julio del 21 tengo la impresión que el Congreso solo fue Congreso cuando murió Guzmán, claramente. Fuera de esa escena en la que hubo, bueno, también en la aprobación del primer presupuesto el Congreso fue Congreso. Fuera de esas dos escenas, lo que ha habido en el Congreso es una repetición de acciones afirmativas de intereses privados, ¿no? Sí, de acuerdo. SUNEDU, pero no solo SUNEDU, también en transportes públicos y en minería ilegal especialmente. Entonces, claro, lo único que me parece puede precipitar que el Congreso decida ser Congreso es un evento externo, porque si miramos el periodo reciente, ni siquiera con ocasión a la caída de Castillo, el Congreso se portó como espacio público de toma de decisiones. Al Congreso le cayó el golpe de Estado de Castillo ya hecho, ¿no? Sí. O sea, con un Castillo que se tiró solo, se aventó solo. Sí, sí, sí. En este momento creo que eso es lo que lleva a que las intuiciones, o que muchas intuiciones de estos bloques que están parados en el medio de la violencia abierta, estemos empezando a creer que solo la renuncia de Dina Boluarte va a obligar al Congreso a tomar una decisión. Claro, tú notas la constante mirando las transiciones anteriores, Paniagua en la caída del fujimorismo, Sagasti en la caída de Merino. Claro, me encantaría que la regla de tres funcione y que entonces la única salida que tenga un Congreso puesto en jaque por la salida de Boluarte sea tomar una decisión institucionalista con lo que quede de institucionalismo en este Congreso. Temo, sin embargo, Raúl, que el Congreso ya es un factor en esta violencia abierta y que eso hace sin duda que incluso saliendo Boluarte lo único que tengamos es una especie de sinceramiento del autoritarismo y que entonces alguien de la derecha, Rosa María lo decía recién tome la corta estación que quedaría para llamar elecciones y que entonces, digamos, eso sería
Eso sería incendiario. Totalmente. Lo que podría calmar la violencia en ese tiempo sería, eventualmente, que las elecciones sustituyan la violencia física. Y eso es algo que no se ha registrado jamás en la historia. A lo que nos aproximaríamos sería un proceso electoral impregnado de violencia. Es una Ahora, de acuerdo, pero y en lo que tú estás diciendo a mí estoy cada vez teniendo la sensación por las cosas que voy leyendo de que ese centro institucionalista del que estás hablando cada vez se acerca más a ver como una posible salida a la renuncia de Dina Boluarte, no el adelanto de elecciones con el esquema que estamos viendo. ¿Por qué? Porque, a ver, está por supuesto todo el tema de la represión, está el asunto este de que es un gobierno muy cuestionado por los muertos, está la presencia de Otárola, ya por una parte está el asunto de los derechos humanos, pero incluso desde la mirada más pragmática, la sensación que queda es, ok, renuncia y hay, digamos, un desfogue finalmente, es decir, hay una primera salida a los problemas nacionales y probablemente eso sí que frene de alguna manera las manifestaciones. ¿Cómo lo ves eso tú? Sí, es que yo creo que sí, porque a ver, la renuncia de Boluarte tiene, como lo acabas de decir, varias entradas. Una primera es fijar una regla que estábamos dejando pasar por alto, y es que no se debe matar personas. Y matar personas o permitir que eso se haga debe tener consecuencias. Y estamos, perdón, Raúl, que insista en esto, pero que estamos dejando que eso pase como si fuera solo una circunstancia de una escena gravísima. La segunda es que es esto que repasábamos recién. El Congreso no parece dispuesto a convertirse en un órgano de decisiones públicas si no es arrinconado en esa dirección. Entonces, Ajá. de alguna manera, es tirar los dados. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Tirar los dados con un cubilete que está inclinado para un lado. Probablemente lo que tengamos delante sea un gobierno de derecha que repita la justificación de la violencia de Estado como forma de reacción de todas las demás violencias que están en la escena. No, claro, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si la señora Marta Moyano es la nueva presidenta del Perú? Bueno, O un a lo que personaje tenemos que de apostar, la ahí derecha viene más mi punto, dura, de Raúl. ese tipo, Tenemos que apostar que por lo menos si la señora Marta Moyano o el señor Montoya digamos. o quien querramos que represente a la derecha parlamentaria asume el poder, por lo menos deje de matar. Por lo menos deje de matar. Lo que ya me parece imposible es contener el modo en que la provocación o aquiescencia con este matar innecesario ha impregnado al gobierno actual. Este gobierno no solo está defendiendo su alternativa militarista frente a la violencia, sino que además está defendiendo las muertes que ha provocado. Y eso es un exceso, eso es un extremo. Honestamente, prefiero un gobierno de la derecha que por lo menos sepa que ya no debe seguir matando que la conservación de una situación que nos está empezando a impregnar de tolerancia frente a la imposición de muertes de la que hemos sido testigos en estos días. Casi 50 por armas de fuego, más de 50 si consideramos los colaterales en los que las responsabilidades son bastante más compartidas, ¿verdad? De acuerdo, César Azabache. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, como siempre. No hemos hablado específicamente de la represión, pero creo que toda nuestra conversación ha estado impregnada justamente de ese tema, ¿no? No hay que matar como punto de partida. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Un gran saludo. Un enorme abrazo. Y el último fin de semana